Buen día, ¿cómo les va? Soy el pastor Freddy Ferreira y hoy estamos en un hermoso día sábado de abril, esos días maravillosos, una mañana fresca, un poquito de humedad, un sol espléndido, y quería contarte algo que estuve analizando a la luz de la palabra de Dios. No sé si alguna vez leíste el libro del Quijote de la Mancha. Y yo de niño era una persona que leía mucho, porque en mi época no existía el internet como ahora, donde vos entrabas y buscabas en Google alguna cosa y ya la encontrabas, viste que está a disposición de las personas. Y leí sobre el Quijote de la Mancha y sobre los molinos de viento, con los cuales él se peleaba pensando que tenía que rescatar a Dulcinea del Toboso, que era su doncella en su imaginación, porque el viejo estaba zapa. Y hoy, en la actualidad, tenemos personas así que pelean contra molinos de viento. Y el principio del título de esto se llama Molinos de Viento. Para desarrollar, tiene que tener un nombre. Y yo le digo a esas personas que ellos ven lo que quieren. O sea, vos querés ver maldad, vos ves maldad, vos querés ver odio, ves odio, ¿me entendés? Así está la sociedad hoy. La sociedad no le puedes conformar con nada porque todo le molesta, todo rechaza, todo le incomoda, pero no hacen nada. Ellos no presentan nada. No sé si notaste en las redes sociales, inclusive dentro de las iglesias, a personas tirando cascotazos espirituales. Gente que está enojada con todo y comienza a criticar el trabajo, el esfuerzo de otras personas, no valora el empuje y las ganas que otros han puesto en sus proyectos personales. ¿Por qué? Porque mucho más allá del llamado de parte de Dios está tu esfuerzo personal como pastor, como ministro del Señor, donde está ese proyecto incluido tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hijas, y si sos abuelo como yo, por ejemplo, tu nieto o tus nietos. Entonces, cada vez que leo críticas sobre otros usando la palabra de Dios como arma para atacarlo, les invito a que abran una iglesia. Así de simple. En una ocasión yo estuve en una reunión de pastores, había venido un pastor brasileño, y él le decía a la gente: hermano presidente de Argentina, si a alguien no le agrada lo que nosotros hacemos, invítelo a abrir una iglesia. Y es cierto, mi hermano. Usted es una persona que le gusta criticar, que le gusta maldecir el trabajo de otro, no le gusta cómo hacen las cosas, póngase a hacerlo usted. ¿Entiende, mi hermano? Usted tiene que dejar de criticar porque eso no es de Dios. Para criticar, yo tengo que demostrar que soy mejor que la otra persona, porque eso es verdad. Aquí en la tierra hay que demostrar los hechos. No hay que hablar, no hay que tirar un cascote espiritual y creer que es Dios el que me dio ese mensaje para el pueblo. Eso no es un mensaje, ese es un cascotazo nada más, ¿me entiendes? Cada vez que leo crítica, encima, para colmo de la crítica, ocupan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero también significa que no puedes poner en la boca de Dios palabras que Él no dijo contra otra persona. ¿Me entiendes? Que también es pecado usar la palabra de Dios como ariete, como espada en contra de tu hermano. Si a vos no te gusta algo, andate, abrí tu iglesia, ponete a trabajar, ponete a predicar, ponete a visitar personas y vas a ver lo difícil que es esto. La gente dice, puso una iglesia para llenarse de plata. Así, mira, 5 dedos tiene esta mano y contado con los dedos me sobran dedos de esta mano para ver pastores millonarios. La mayoría de los pastores que yo conozco acá en la ciudad de Barranqueras, de Vilelas, Fontana, Resistencia o Corrientes, no son millonarios. Yo estoy hablando de millonarios de 10 millones para arriba. Muy pocos.
muy pocos, muy poca gente se presta para poder darle dinero a un pastor, de tenerlo de socio financiero en algo que a él le costó trabajar y ganarse, ¿me entiende? Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho daño. Estamos maltratando personas. Estamos atacando a personas que están esforzadamente, esmeradamente, poniendo su mejor esfuerzo para servir a Dios. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que aprender a centrarse en la palabra de Dios. ¿Qué es centrarse? Es hablar de lo que dice la Biblia, no buscar un pasaje, porque si usted quiere, tiene pasajes hasta para suicidarse o para asesinar a sus hijos. ¿Entiende? Cuando usted toma literalmente la palabra de Dios, usted puede matar personas. Ya ha pasado. En la ciudad de Waco, Texas, los davidianos, que eran un brazo de los adventistas, ellos hicieron una comunidad, pusieron muros alrededor, hicieron una fortaleza y ellos vivían ahí. Y cuando el gobierno fue a pedirle cosas, a hablar con ellos mataron a los agentes federales a balazos. Todo eso fue conocido a nivel mundial a través de las noticias, que en aquel tiempo estaba la televisión nada más. Entonces, ahí usted se da cuenta que la palabra de Dios puede ser mal interpretada. Cuando una persona toma literal las cosas, comete graves errores, ¿me entiende? Por eso yo le invito a la gente que venga a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, ¿me entiende? No todo el tiempo uno tiene que estar tirando cascotes. La palabra de Dios tiene cosas maravillosas, cosas que hacen que tu vida cambie, que tu vida por amor a Cristo cambie. Si era por mí, yo no cambiaba. Solo el amor de Dios pudo cambiar mi vida. Y así en la vida de muchos que hoy están sirviendo a Dios en el altar. Pero siempre pasa por el hecho de la interpretación de la palabra de Dios. Tiene que haber alguien que enseñe a otro, alguien guiado por el Espíritu Santo, alguien adoctrinado en la palabra de Dios en una institución seria, ¿me entiende? Muchos levantados hay hoy. Me acuerdo Tito Ferrando le decía a los llaneros solitarios, y él era otro llanero solitario, porque él se levantó enojado contra la iglesia de Dios y se fue. Después tuvo que venir, pedir perdón, y recién ahí comenzó ese ministerio que vemos hoy, que es gigantesco, que es multitudinario. ¿Entienden, mi hermano? No pasa porque tengo ganas de ser pastor, pasa por el hecho que tengo que estar en obediencia. Y lo primero que tengo que hacer es ir a pedir perdón si voy a abrir un lugar. ¿Me entienden, mi hermano? Las personas creen que es fácil lidiar con la gente. Tenés personas negativas, enfermas, moribundas, personas que se te acercan viendo la posibilidad de quitarte algo gratis y luego desaparecer. Como decía una canción, pájaro que comió, voló. Uno conoce, uno no es que no conoce, uno conoce ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace? Ignora. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que son hábiles para engañar a la gente y en realidad son unos tontos. Porque Dios no puede ser burlado y su siervo no va a ser humillado, sino que al contrario, va a terminar en escasez. Mientras lleves adelante el construir el templo, imagínate, vos tenés que construir el templo, tenés que criar tus hijos, tus hijas, que estén derechos, que estén ordenados, que no estén metidos en la droga. Quiere decir que vos tenés que estar atento a la vida de tu familia, pagar las deudas, la luz, el agua, si tiene un alquiler, el alquiler, ¿entiendes? El sonido, mantener una vida espiritual sana. ¿Sabes lo que es mantener una vida espiritual sana? Mantener una vida espiritual sana es no andar
criticando, no andar envidiando, no andar diciendo cosas en contra de otra persona. La vida de alguien que nunca conociste, que nunca te acercaste a preguntarle cómo se llamaba, por lo menos. Siempre fuiste la persona que tiró el cascote. Y la persona normalmente que hace esto es una persona que está sentada, haciendo nada. El criticón no ora, no lee la Biblia, no ayuna, no intercede, no busca de Dios. Busca en la Biblia la manera de hacer daño. Siempre busca versículos que agredan a otro, que hagan que la gente reaccione mal en contra de él. Esto es terrible. Yo lo viví porque yo fui el principal de muchos problemas, porque era una persona carnal. Cuando vos tenés un encuentro con Jesucristo, tu visión de las cosas cambia. Vos dejás de ver la paja en el ojo del otro y comenzás a ver que estás lleno de defectos. Cuando más te acercás a la Biblia, te das cuenta que sos una persona muy ordinaria, odioso, malvado. Hay una palabra que ahora no me acuerdo, que mi esposa siempre usaba, que era una persona que vivía aislado de la sociedad. ¿Me entiendes? Y Dios castiga, y no con guasca. ¿Por qué? Porque yo criticaba a los pastores y hoy soy pastor y me toca sufrir las consecuencias, como dijo Dios por Pablo. Mucho le toca sufrir a este por causa mía. Y así me ha pasado y me sigue pasando por cosas que yo dije en el pasado. Por eso es bueno saber callarse la boca a tiempo. Sentarse a pensar si estoy parado en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque las personas que critican, tiran versículos bíblicos, creyendo que son como los antiguos profetas, quienes denunciaban el pecado y la corrupción de Israel. Justo ahí es cuando yo le pregunto si podrían desarrollar esa palabra como prédica. ¿Y usted sabe qué me contestan? Que Dios les reveló esa palabra. Dios me habló y me dijo que se lo diga así, crudo. Es un error. Me acuerdo una persona te decía, hay dos maneras de pasar la manzana. O te la alcanzo educadamente o te la revoleo por la cabeza. Y Dios es educado, es un caballero, es ordenado. Y viene, se acerca y te dice, toma, este es para vos. Y te da la manzana. Si usted quiere saber cómo Dios habla, vaya a Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, cómo Dios se acerca a ellos y le habla con educación, con altura, sin insultar. Le cuenta lo bueno que tiene en su vida, pero necesito que cambies esto en tu vida, ¿me entiende? Hoy, culpa de otros, se han levantado muchos cascoteadores espirituales que se creen profetas. No están viendo la improductividad de sus vidas, la falta de conocimiento en la palabra de Dios. Viven provocando división y dudas en personas que sí aman a Dios y viven ordenadamente. Y le miden a esos cristianos nuevos. Los decepcionan, los desilusionan, los derriban con sus argumentos. Se manejan con la estrategia del error. Nadie es perfecto en esta vida. Nadie es perfecto. Nadie tiene la varita mágica o la bola de cristal para decir, este es el... No, tenemos la Biblia, nada más. Pero nosotros como personas somos de carne y hueso y estamos expuestos a cometer errores, a lastimar, a herir, a pecar. Y la Biblia dice, y ustedes que son espirituales, acérquense a la persona y restituyan su vida. Ordenen su vida, hablen como un amigo caído en la batalla, no como un condenador, no haciendo leña del árbol caído. Esa gente cree que está haciendo lo de Dios, el trabajo de Dios. Si Dios quiere
deshacerse de tu vida, ni vos ni yo estaríamos aquí, ni vos mirándome, ni yo hablándote de este mensaje de parte de Dios. Realmente están siendo engañados por Satanás. Esa es la verdad. 2 Corintios 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El ministerio pastoral, apostólico, profético, evangelístico, pastor y maestro, es por misericordia de Dios. Así dice aquí en el verso 1. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos renunciar al mundo, al pecado, al adulterio, a la fornicación, a los pecados pequeños que nadie le da bolilla, que nadie le atiende, porque eso es una tontera, hermano, ¿sí? Pero las zorras pequeñas te van a incendiar el campo de trigo. Entonces, aquí está diciendo, no andando con astucia, o sea, no con avivada, a ver qué puede hacer, cómo me puedo acercar para sacarle algo, para vivirle a este tipo. Veo que es un pobre inocente, así que me voy a abusar de él. ¿Me entiendes? Así dice aquí. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. O sea, nosotros tenemos que tener un testimonio verdadero de Cristo en nuestra vida para poder hablar de Jesucristo. Yo conozco hombres que hablan de Dios y practican el pecado, llevan una doble vida. Y a ellos no les cabe que haya personas que no cometan pecado, pero la Biblia dice que la persona que está en pecado piensa que todos los demás están en pecado. Y es cierto, pero no es excusa para seguir cometiendo pecado. ¿Entiendes? Sino que yo día a día tengo que ir renunciando. Algunos se jactan de su irascibilidad, o sea, que son iracundos. Y la Biblia dice, no te juntes con el iracundo. Te la hace cortita. Tenés que cortar tu relación con personas violentas, con personas mal acostumbradas a gritar, a insultar, a maltratar. ¿Entiendes? Yo ya soy así y no pienso cambiar. Eso es mentira. Porque toda persona que conoce a Cristo siempre tiene un buen día. ¿Entiendes? No le anda buscando la quinta pata al gato. No anda buscando el segundo agujero del mate. Entonces, ahí nos damos cuenta que esto provoca tedio, provoca cansancio, provoca que yo me canse, que quiera salir a correr, que estoy aburrido de lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una relación personal con Jesucristo. El verso 3 dice, pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Quiere decir que no estoy contando la verdad, porque el evangelio es para salvación de las almas, sino que estoy encubriendo el evangelio y enseñando algo que a mí me interesa, algo que le gusta a la sociedad, un mensaje positivo. Pero no es lo mismo un mensaje positivo de la palabra de Dios a un mensaje positivo enseñado por hombres. ¿Me entiendes? Porque un mensaje positivo de la palabra de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo te dice, sí, pero tenés que leer los textos anteriores. No. Pablo habla de su persona y dice, estoy acostumbrado a tener mucho, a tener poco, a vivir bien, a vivir mal, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? El mensaje en sí, de que si usted se propone en su corazón, viene el cambio. Viene la adaptación a las circunstancias. Verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Inclusive
dentro de nuestras iglesias tenemos personas cegadas espiritualmente que no quieren reconocer que están equivocados, que la palabra de Dios los ha derrotado, los ha humillado, y aún así están a la revolcada. Le pasa de todo. Se le rompe el auto, pierde el auto. Se le rompe la moto, pierde la moto. Le viene un quebrantamiento, no sabe por qué. Y es porque está lejos de la voluntad de Dios. Hay veces que vos le decís a una persona, ese no es el lugar donde vos tenés que estar. Dios te quiere sirviendo de verdad. No, pero yo estoy ahí, yo le levanto, soy el ujier. Entonces, que siga peleando con molinos de viento. Cuando tenga 100 años y esté por morir, se da cuenta, me equivoqué. Usted sabía, una vez había un pastor que se estaba muriendo y vino Gigi Ávila a la ciudad, y vino otro evangelista llamado Erquigioni, hombres muy usados por Dios aquí en mi país, y le llevaban a este hombre en camilla. Órele, pastor. No puedo, porque está en desobediencia delante de Dios. Por más que yo ore, él no se va a sanar. Él no va a levantarse de esa cama hasta que no se arrepienta y pida perdón a Dios. Y así le dijo lo mismo Gigi Ávila antes de subir el avión. Y el hombre se murió. No se levantó de esa cama, y no era porque era algo profético, sino que simplemente tenía que pedirle perdón a otra persona, a un hermano de la congregación, que estaba en gracia delante de Dios. Y así no esté, tenés que pedir perdón, porque te equivocaste. Vos puedes ser muy pastor, muy apóstol, muy profeta, pero tenés que pedir perdón. Tenés que bajarte de ese caballo de la soberbia, donde te subiste solo. Nadie te invitó a subir, porque estás usando técnicas para poder mantener a la gente atenta a tu mensaje, a lo que vos le querés transmitir. Y muchos de sus mensajes no son bíblicos. Entonces te tenés que arrepentir de tu pecado y volverte al Señor, porque si no te vas a ir al infierno cuando te mueras. Hay gente que este año, se van, ¿entiendes? Y no se dan cuenta que se le está cortando el hilo, y un día se corta por lo más fino. Y practican el pecado, y viven en silencio, y se aíslan de la gente, salen únicamente para ir a predicar, pero su vida interior es un desastre. Están peleando con molinos de vientos. Verso 5. Porque no predicamos sobre nosotros mismos, o sea, sobre nuestras obras, sino de Jesucristo como el Señor y Dios. Y nosotros somos los servidores de ustedes por amor a Cristo. La persona que pastorea es la persona más comprometida en la obra. ¿Por qué? Porque está al frente de la iglesia. Está pastoreando, está enseñando. Por eso dice la palabra de Dios, pastor y maestro, o sea, persona que enseña la palabra de Dios. No predicamos de nosotros mismos. Hay gente que sí lo hacía. Yo me he ido en lugares donde el hombre hablaba de cómo él bajó de peso, y vos te ibas al próximo culto y Herbalife, y te hacían la propaganda y Herbalife. Pará, pues, ¿qué estamos hablando? Y que bajaste de peso, y que te hiciste un bypass gástrico. Yo cuando tengo un problema de sobrepeso, me voy a caminar. Me voy al fondo de mi casa, y tengo un gimnasio que yo armé con mis manos. Y me pongo a preparar mi cuerpo para que baje de peso. Aflojo la comida. Me tomo un té. ¿Usted cree que a mí me gusta dormir con la panza vacía? No, no me gusta. A mí me gusta cenar. Pero ¿qué pasa? Al otro día me levanto, wow, qué mal que me levanto. Entonces no lo hago. Mi esposa me acompaña. Veníamos a tomar un té negro con un pedacito de pan, listo, nos vemos. Nos ponemos a mirar un rato las redes sociales, a leer la Biblia, a compartir un mensaje, una charla, y cuando nos dimos cuenta, no acabo. ¿Entiendes? Pero no estamos peleando contra molinos de viento, sino que nos dedicamos a predicar de Jesucristo, dice la palabra de Dios. ¿Me va entendiendo, mi hermano? No es difícil, pero tampoco es fácil. Una vida sin frutos
Jeremías 17, 7, verso 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La Biblia te enseña que tenés que establecerte en un lugar. Tenés que dejar de andar vagando. Yo he conocido gente que me decía: ¿y pastor, a dónde vamos el sábado? Perdón, en mi casa, con mi esposa, con mis hijas, con mi hijo, con mi nieto. El cristiano, de noche, si no trabaja de sereno o guardia o policía o alguna cosa así parecida, duerme en su cama con su esposa. Pero hay gente que tiene un espíritu de vagabundería. Ese es un demonio que le toma a las personas que han tenido relaciones con prostitutas. Usted me dice: pastor, ¿cómo va a decir? Eso es verdad. He orado por muchos. Y hoy están sentados en su casa, tranquilamente compartiendo cosas con su familia. Han sido liberados de las garras del diablo. ¿Entienden, hermano? Hay gente que no cree en el campo espiritual, cree que el evangelio es acá en la tierra. No, mi negro. Hay un mundo paralelo, que es el mundo espiritual, donde el cristiano entra a través de la sangre del Cordero y en el nombre de Jesucristo. Porque así dice la Biblia, que tenemos acceso a los lugares celestiales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Entiende? ¿Por qué arrancan los llaneros solitarios? Personas que no se congregan, o lo hacen ocasionalmente, 2 veces al mes. Carece de fruto, porque Dios estableció para este tiempo reunirnos en la iglesia o en la iglesia de las casas, como decía antiguo el Nuevo Testamento. Había iglesias en casas, hacían en el fondo, en el patio, en la cocina, en el comedor, depende si era grande, pero ahí se celebraba culto. Y no te estoy hablando de las células, de las casitas de salvación. No, culto. Porque a Dios se le rinde culto, donde quiera que vos estés. ¿Entiendes, mi hermano? A eso apunta. Ahora, otra cosa. Usted puede conocer muchos versículos bíblicos, pero eso no lo convierte en un cristiano verdadero si usted no congrega, si usted no va a la iglesia. Muchos curas católicos saben más de Biblia que usted y yo, y siguen doblando sus rodillas delante de las estatuas. ¿Me entiende? Fíjese lo que dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Y dónde cree usted que va a poder experimentar esto? Aislado en su casa. Ahí me acordé la palabra. Ermitaño. Como un ermitaño. Como un loco religioso. Que no se junta con nadie porque no quiere que le contaminen el pecado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que ustedes son humo en las narices de Dios. Estopa para el infierno. Cuando dice: yo no me junto con nadie porque yo no me quiero contaminar, hermano. Yo llevo una vida de adoración, de consagración para Dios. Por eso vivo solo. Por eso vivo sola. Te cuento que estás mal de la cabeza. Tenés que ir a un profesional que te atienda. Tu cabeza no está funcionando bien. Estás leyendo literalmente la Biblia. Cuando vos lees literalmente la Biblia, te pasan cosas que no te gustan, porque haces lo que no te gusta. O sea, vos haces lo que querés, pero te pasa lo que no querés. Así de simple. El único lugar donde usted puede notar si hay cambio en su vida, es en las interrelaciones personales. ¿Pero con quién? No solo con la sociedad, sino dentro de la iglesia. Hay cosas que usted tiene que hacer dentro de la iglesia, como reunirse, compartir cosas, una cena, una conversación, una visita a un enfermo. Y eso va a hacer que usted crezca en sus relaciones personales. Hay personas que son muy maleducadas. Te maltratan, te dicen cosas, barbaridades. Yo he visto en el supermercado gente maleducada, atrevida, trabajando en lugares donde se tiene que ser una persona de altura.
para trabajar en esos lugares. Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La persona que no congrega no puede demostrar nada porque no se relaciona con nadie. Dice, no, yo soy muy bueno para esto. Hay gente que te dice, mira, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Y tengo un conocido que dice, vení tranquilo, hay lugar para otro hipócrita. ¿Entiendes? Es fácil apuntar con el dedo, como le decía. Estás peleando contra molinos de viento. Tu imaginación te está traicionando. Dios estableció en este tiempo la iglesia para los cristianos. ¿Entiendes? Juan 15:8. Y con esto cierro. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Si vos no demostrás los frutos de tu relación con Jesucristo, o sea, si no se manifiesta eso, si la gente no ve eso en tu vida, quiere decir que vos estás lejos de Dios. De nosotros solo habla bien los frutos. Esa es la verdad. Porque yo con mi boca puedo decir qué buen tipo que soy yo. Oh, no sabes lo que soy yo orando, por favor, oro 10 horas. Yo paso por la calle y mi sombra sana a los enfermos. ¿Pero quién lo vio? ¿Cuál es el testimonio que corrobora las palabras de tu boca? ¿Entendés, mi hermano? No hay que ser pavo. La Biblia dice claramente, mejor es que te alaben los labios del extraño a que tu boca te alabe a ti. Porque eso es orgullo, eso es soberbia. Y antes de la caída está la soberbia. El buen comportamiento ante una sociedad hueca y vacía como la actual es lo que tenemos que demostrar. Un buen testimonio. ¿Dónde arranca el buen testimonio? En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, con mis hijas, luego con los vecinos, con el barrio, con la ciudad. Yo tengo que demostrar que soy una persona fiable, confiable, que me pueden decir, usted se anima a tener un cargo en la municipalidad, queremos proponerle como candidato. ¿Por qué? Porque la gente está observando tu testimonio. Tengo una amiga y varios hermanos más que son cristianos allá en Brasil, y ellos llegaron al cargo de alcalde en su ciudad. Hay un hombre que ahora ya partió con el Señor, creo que no, y este hombre estaba predicando y luego pasó su hijo a predicar, y cuando la cámara le toma al hijo, su cuerpo brillaba y la gente quedó admirada al ver la cámara, porque era la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero este hombre todos los años recibía el premio al mejor vecino de la ciudad. Y usted dice, ¿cómo fue eso? Porque la presencia de Dios habita en él. Aquí no hay esos cargos ni esos premios porque no existen. Lamentablemente nuestra sociedad no es así. Es más, hay que meterlo preso a todo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener un buen testimonio. No podemos andar ahí y ser ciberprofetas, ciberapóstoles, engañando a la gente, haciendo circo, mintiéndole, haciéndoles creer de que somos un famoso, un poderoso como era Bar Jesús, y que cuando vino un apóstol le pegó una reprendida y quedó ciego porque su corazón estaba entenebrecido. ¿Entiende? No permita que el diablo le engañe. Vaya a la iglesia, congréguese, demuestre con hechos que usted es un hombre llamado por Dios. Y si no, sea una oveja fiel y verdadera a su pastor. No, yo tengo a mi pastor que es Jesucristo. Claro, porque no te gusta que te digan que estás equivocado. Ese es el problema. No te gusta que te corrijan. Pero el pastor está para eso. ¿Entendés? Te guste o no te guste. Esa es la verdad. Y a mí viene mi pastor y me baja la caña y yo me callo la boca, miro el piso y hago lo que él me dice.
Cuando estoy enfermo viene y me visita. Y soy un hombre grande, pero él es más viejo que yo. Y la Biblia enseña que el hermano mayor cuida al hermano menor. Así dice la Biblia. Y si él es mi hermano en Cristo y es más viejo que yo, y viene y me habla correctamente, y se toca aceptar. Me va a doler. ¿Por qué? Porque la carne se rebela contra todo lo que sea autoridad. Espero que este mensaje haga que dejes de tirar cascotes. Porque estás destruyendo vidrios. Estás rompiendo el auto del vecino. No es literal lo que te estoy diciendo, sino que estás bajoneando a mucha gente. Estás lastimando, estás hiriendo. En lugar de traer almas a la iglesia, las estás corriendo al mundo.